Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar de hoy. Hola a todos. Abajo a la derecha tenéis el chat en el que podéis escribir, para empezar, para conocernos un poco, podéis escribir de qué ciudad os conectáis hoy. Así vamos a ver de qué partes de España sois. A ver, en el chat tenéis el chat tenéis a la derecha. Durante todo el webinar, si tenéis alguna idea, pregunta, duda, podéis escribirme. Hola, soy de Sevilla, encantada Elisa. Perfecto. ¿Quién más? A ver, de qué otras ciudades? Saludos desde Toledo, desde Madrid. Qué bien, toda España. Linares, muy bien, qué bonito. Albacete, pues sí, todas las regiones. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ánimo. Madrid de nuevo. Hola María. Perfecto. Pues ya sabéis cómo usar el chat, pues es todo vuestro. Y aquí, durante este webinar, hablaremos de un tema muy interesante, sobre todo en esas semanas y en los próximos meses para las academias de idiomas, porque hablaremos de cómo atraer a más alumnos a vuestras academias de idiomas. Para los que o no me conocéis todavía, yo soy Alexandra, formo parte de Langlion, una plataforma de gestión para academias de idiomas, y hoy estamos aquí gracias a la invitación de ClickMeeting, una herramienta que nosotros llevamos muchos años usando para la organización de nuestros webinars, con la que estamos súper satisfechos y estamos muy agradecidos hoy sobre todo por compartir este espacio. Para conocernos un poquito más, por muchos años personalmente trabajé en academias de idiomas, enseñando idiomas, pero con el tiempo empezó a interesarme mucho más el tema del marketing y de la administración, siempre en academias de idiomas, y eso me llevó a formar parte de Langlion, de nuestro equipo, en el que ayudamos y apoyamos a las academias de idiomas en la gestión tanto académica como administrativa, también en el marketing. Entonces, básicamente las academias llevan todo el proceso, todo tipo de posibles procesos que hay en academias de idiomas, lo llevan directamente desde Langlion, como el proceso de matriculación, que sé que es el proceso ahora muy importante en vuestras academias, el contacto con los alumnos, gestión académica, administrativa, finanzas, así que todo está disponible aquí, pero hoy nos centraremos en esa etapa antes del proceso de la matriculación, porque nos centraremos más bien en cómo captar a más y más clientes a vuestras academias, así que nos centraremos en el proceso de captación de alumnos y de clientes. Veremos qué canales mejor funcionan para la generación de leads. Veremos también, basándome en las experiencias, en las conversaciones, en muchas reuniones con directores de academias, veremos también qué errores pueden pasar en diferentes etapas y cómo corregirlos, porque veremos también varias o muchísimas estrategias efectivas que espero que sean de gran ayuda, de gran inspiración para vosotros para las próximas semanas. Ya que hoy hablaremos de los temas de marketing, pues tengo una pregunta para vosotros. Si podéis escribir en el chat, ¿qué palabra define el marketing en vuestra academia de idiomas? Puede ser una palabra, pueden ser varias, pero ¿cómo lo lleváis en vuestro centro educativo? Puede ser un sustantivo o algún adjetivo, quizás. ¿Cómo veis el marketing en vuestra academia? Veo que ya hay algunas ideas ya tenéis. A ver, improvisación, eso suele pasar. Improvisado también, sí. Entonces, tenéis algo en común. Personalizado, muy bien, Raúl, muy buena actitud y de eso hablaremos hoy muchísimo. Boca y flyers, eso siempre funciona. Entonces, hoy hablaremos de la tecnología, pero veremos también que no es todo
y también las herramientas clásicas también forman parte importante de la captura de alumnos. Improvisación de nuevo, creatividad, qué bonito. Aprendiendo, eso es, en el marketing siempre aprendemos cosas nuevas, no podemos parar de aprender porque cada año hay cosas nuevas que hay que saber, boca a boca de nuevo y tarea pendiente eterna. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y creo que por eso está bien aprender y poner en orden el conocimiento que seguramente ya tenéis en los webinars como hoy. Entonces, vamos directamente a ello y vamos a empezar con algo súper fácil de lo que estoy segura que ya lo sabéis, porque ¿qué es un lead? Yo sé que sabéis que un lead son los contactos, son vuestros clientes potenciales y en el marketing muchas veces vemos leads como números, ¿sí? Queremos tener más y más leads para luego firmar más y más matrículas. Pero lo que es importante es que en realidad los leads son personas reales, porque son personas que muestran interés en aprender un idioma, tienen necesidades y esas necesidades pueden ser muy diferentes, muy concretas, pero pueden variar dependiendo del alumno o del cliente potencial que estáis buscando. Y luego ese lead puede convertirse, por supuesto, en vuestro alumno. Pero pensando en el marketing, si tenéis que recordar una cosa del webinar de hoy, quiero que recordéis que son realmente personas y les va a atraer siempre ese trato humano, personalizado, como bien habéis mencionado en el chat. Pues para entender mejor cómo son nuestros leads, ¿sí? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué necesidades tienen? Está muy bien crear una o varias buyer personas en vuestras academias. No sé si sabéis qué es una buyer persona o habéis creado una vez una buyer persona en vuestra academia. A ver, podéis también decirme qué opináis de ello. Sí, el cliente ideal hacia el que nos dirigimos. Perfecto, Pedro. Exactamente, exactamente. Y creo que con el tiempo, no ni idea, perfecto, pues aquí tenemos diferentes actitudes, diferente nivel de conocimiento. Genial. Así también podéis entre vosotros echaros una mano, ayudaros. Pues buyer persona, como ha dicho Pedro, es vuestro cliente ideal. Y ese cliente no tiene que ser uno, pueden ser varias buyer personas. Así que después de y lo que pasa también es que ese perfil, esa buyer persona, puede ir cambiando con el tiempo. Puede ser que vuestra buyer persona hace 10, hace 5 años era muy diferente de lo que es ahora. O era parecida, pero han cambiado algunas cositas pequeñitas, pero que influyen en la decisión de estas personas. Entonces, después del webinar de hoy, podéis coger una hoja de papel, un bolígrafo y hacer como una lluvia de ideas, ¿vale? ¿Cómo es esta persona? Os voy a explicar cómo crear esa buyer persona en vuestra academia. Lo primero, lo que hay que hacer es segmentar a vuestros clientes. Es decir, si son solamente niños, puede ser que sí. Hay muchas academias que solo tienen clases para niños. Luego, quizás son también adolescentes. Y aquí ya tenéis esta diferenciación, ¿verdad? Porque un niño necesita un curso, una actitud, un trato totalmente diferente que un adolescente. Luego, si son los padres, porque si un padre apunta a su niño a un curso de inglés, por ejemplo, pues por supuesto, el padre toma la decisión, pero hoy en día los niños también participan en esa toma de decisiones muy a menudo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para captar ese interés de un niño y qué es lo que necesitamos comunicarle al padre? Aquí necesitamos ya estas dos rutas de comunicación de alguna manera. Luego también si tenéis cursos para adultos, pues ya el tema cambia totalmente, ¿sí? Porque un adulto tiene diferentes necesidades que los adolescentes o que los padres y va a necesitar otro tipo de comunicación, va a buscar otro tipo de información en vuestras redes, en vuestra página web, va a hacer clic en otro tipo de anuncio que un padre de un niño. Entonces, por eso
no podemos siempre publicar los mismos anuncios en las redes porque clientes pueden ser muy diferentes. Y en diferentes épocas de año también necesitan otras cosas, buscan otro tipo de información. Y por supuesto, si también trabajáis con empresas, pues también aquí vemos que ellos necesitan otras cosas en cuanto al aprendizaje de idiomas. Bueno, cuando ya sabemos qué tipos de buyer personas tenemos, entonces recordad, puede ser una general, pero pueden ser varias y os recomiendo siempre dividir estos perfiles. Incluso si dais clases a los adultos, pensad si realmente es un tipo de adulto, un tipo de buyer persona ahí, o hay que dividirlos en diferentes tipos de posibles clientes. Luego, necesitamos definir sus motivaciones, sus necesidades. ¿Por qué realmente aprende? ¿Por los estudios, por el trabajo, por ocio? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su motivación para aprender un idioma? ¿Y qué necesita? Entonces, si se apunta a un curso de idiomas, necesita qué tipo de método, necesita seguir no sé, un libro o necesita materiales más flexibles. O si son niños, si son clases para niños, ¿sí? ¿Qué tipo de clases buscan los padres para sus niños? Entonces, aquí también, con muchos detalles, así, palabras sueltas, ideas, podéis describir esa buyer persona. De hecho, a veces las academias incluso organizan una reunión muy, dirigida solamente hacia eso. Entonces, por ejemplo, una persona, alguien que representa el equipo de los profesores, alguien de la administración, alguien del equipo directivo, porque vais a tener diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista y vais a ver otras cositas en vuestros clientes. Entonces, eso puede ser luego, no puede, es que seguramente será una gran fuente de inspiración y una base en la que podéis crear vuestro marketing. Y luego también identificamos las posibles dudas o preocupaciones de vuestros clientes potenciales, ¿sí? Entonces, si deciden o no deciden apuntarse en un curso de idiomas por el precio o por la calidad del curso o por el tiempo que disponen. O quizás hay otras cosas que le paran a la hora de tomar la decisión o tienen simplemente otras preocupaciones, ¿vale? Entonces, escribimos tanto las cosas positivas de nuestro cliente ideal, potencial, depende cómo lo vemos, y las cosas un poco más difíciles que pueden tener a la hora de tomar la decisión. Y luego, cuando ya tenéis vuestra buyer persona, pues pasamos a otra etapa que es Customer Journey Map. Es decir, aquí creamos el mapa de experiencia de vuestro cliente. También podéis pensar, si pensáis en vuestro cliente, tenéis ese proceso súper bien organizado o igual improvisáis en algunas paradas, digamos, en este camino. Y eso es algo bueno también para reflexionar en ello, repensarlo y igual planificarlo desde el principio o simplemente ponerlo en orden porque vais a ver que igual en alguno de los puntos algo falla o simplemente podéis mejorar alguna cosa pequeñita, pero que influirá muchísimo luego en las matrículas. Vamos a ver a qué me refiero exactamente. El primero, porque aquí pensamos en estos puntos de contacto que tiene vuestro cliente con la academia. Entonces, el primer contacto que tiene es el descubrimiento, es decir, cómo el cliente encuentra vuestra academia. Y vosotros tenéis que estar seguros de que conocéis exactamente este primer contacto de vuestro cliente con la academia. Si es, por ejemplo, por las redes, si es porque, no sé, van caminando por la calle y ven vuestro cartel de vuestra academia, ¿sí? O por los flyers que habéis mencionado que entregáis, por ejemplo, a los, no sé, padres en las escuelas públicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubren vuestra academia? El siguiente paso es la consideración. Entonces, si ya están pensando de que, bueno, quiero apuntarme a un curso de inglés o quiero apuntarme a un curso de español, si pensamos en los alumnos extranjeros, ¿sí? Pues, ¿cómo buscan la información antes de decidirse?
qué herramientas van a usar. ¿Van a usar solo redes o van a ver diferentes páginas web de diferentes academias de idiomas? O igual he mencionado que con el tiempo van cambiando vuestras buyer personas, pues igual el cliente ahora entra en el chat GPT y pregunta, ¿qué academia me recomiendas para un curso de inglés en esta zona? ¿Sí? Todo eso influye luego en la decisión de los alumnos, entonces tenéis que saber qué herramientas usan vuestros clientes. Bueno, pues el cliente ya os ha descubierto, ya está considerando si tomar una decisión. Luego, el siguiente paso que siempre esperamos es la decisión. Entonces, el cliente toma la decisión de inscribirse en vuestra academia y aquí también tenéis que tener la respuesta. ¿Por qué eligen vuestra academia? En esa hoja de papel que os he mencionado, podéis también hacer esta lluvia de ideas. Entonces, escribir los motivos por qué eligen vuestra academia. Y aquí no seáis tímidos, escribid todos los que os vengan en mente, porque luego, y una buena fuente de inspiración también son los comentarios. Si tenéis vuestro perfil, y supongo que sí, en Google Maps, seguramente ahí recogéis las opiniones de vuestros clientes, pues fijaos detenidamente qué escriben ahí vuestros alumnos, porque puede pasar, y pasa a menudo, que lo que describen los clientes en esa parte de los comentarios en Google es muy diferente de lo que escribís vosotros en vuestra página web. Entonces, ellos ven otras ventajas de vuestra academia que igual en vuestra oferta, por alguna razón, no aparecen. Así que fijaos en ello y haced una lista bien larga de todos los motivos de inscripción de vuestros alumnos. No lo he mencionado al principio, pero igual algunos de vosotros os hacéis la pregunta si vais a recibir la grabación del webinar. Si la vais a recibir, entonces después del webinar también tendréis todas estas pautas y podéis hacerlas y seguirlas a vuestro propio ritmo. Vale, pues siguiente paso, cuando el cliente ya ha tomado la decisión, muchas veces las academias piensan que el camino termina aquí. Bueno, ya lo tenemos en nuestra academia y nos centramos bueno, los siguientes leads, ¿sí? Los clientes potenciales que pueden unirse a nuestra academia. No, deberíamos centrarnos muchísimo en el alumno en nuestra academia y ver cómo es su experiencia como alumno, porque también varios de vosotros habéis mencionado que lo que funciona en vuestro marketing es de boca a boca, ¿verdad? Pues eso pasa porque la experiencia como alumno es buenísima. El alumno se siente muy bien en vuestra academia, tanto por la calidad de las clases, pero también supongo que por la comunicación que tenéis con él, por ejemplo, por los informes, por ejemplo, del progreso que recibe y ve que va avanzando y en general todo el ambiente en la academia, porque eso influirá luego en la rematriculación del mismo alumno, pero también a que él va a escribir un comentario positivo en vuestras redes y va a promover, va a recomendar vuestra academia a otros clientes potenciales. Así que todo el camino no termina aquí. Y luego tenéis también ese último paso que ya he mencionado un poquito, fidelización y recomendación. Así que si el alumno se queda y recomienda vuestra academia, este es el punto final, digamos, ¿sí? Que está muy unido con la experiencia como alumno, porque eso es como algo eterno, que habéis dicho que el marketing es una tarea eterna, pues eso también, ¿sí? Tenemos que ocuparnos todo el tiempo de la experiencia del alumno y de si recomienda nuestra academia, si no la recomienda, qué podemos hacer para que lo haga. Bueno, hasta aquí espero que todo esté claro. Si tenéis alguna duda, idea, pregunta, estoy aquí para responder a vuestras preguntas. Y también otra forma de visualizarlo que pueda ser muy útil para vosotros y que supongo que también muchos de vosotros conocéis es el embudo de marketing, embudo de ventas, que en realidad es el primer paso hacia la matrícula. Es decir, cuando tenéis a todos vuestros leads, vuestros clientes potenciales, son muchos, ¿sí? Y luego
por alguna razón, algunos, no sé, eligen otro curso por el precio, por la modalidad del curso. Por supuesto, nuestro objetivo es a que todos pasen a firmar la matrícula. No siempre es así, por eso pasan por un embudo. Y en ese embudo hay varias etapas que tenemos que seguir y que tenemos que tener muy bien organizadas para que el alumno se quede con nosotros para más tiempo. ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo en realidad es ese embudo de marketing? En la primera etapa tenemos la atracción. Es decir, son las personas que todavía no conocen vuestra academia y aquí lo importante, si no nos conocen, no podemos vender directamente nuestros cursos, no podemos hablar directamente de los precios, necesitamos tenerlo en la oferta de nuestra academia, eso sí, pero para que alguien quiera inscribirse, primero tenemos que generar su interés, tenemos que generar su atención. Así que aquí deberíamos, en esa etapa, responder a las preguntas muy generales, pero que no nos inventamos nosotros, que en realidad nuestro cliente ya tiene. Y una persona que ya está interesada, está pensando en un curso de idiomas para sí mismo, para su niño, está pensando, ¿cómo elegir una buena academia de idiomas? Cada uno lo piensa, así que el contenido que creáis en las redes dedicado a ese tipo de personas, debería, por ejemplo, responder a esa pregunta. O cómo conseguir que tu hijo hable inglés con más confianza, ¿sí? Son cosas que tienen vuestros clientes, son preguntas que se les ocurren a vuestros clientes potenciales al principio del camino, ¿sí? Y aquí vamos a ver también estos errores que a veces cometemos. Es decir, bueno, lo primero, lo que ya he dicho al principio, no deberíamos intentar vender demasiado rápido porque primero necesitamos crear esa confianza, demostrar que realmente nuestra academia es un lugar donde respondemos a las preguntas. Entonces, somos una buena academia de idiomas, es un lugar en el que un hijo puede hablar inglés con más confianza. Entonces, compartimos ese tipo de conocimiento. Luego, lo importante es que también en esa etapa muchas veces se habla solo de la academia, pero no se habla del cliente. Y en esa etapa, el cliente está más centrado en sí mismo que en el producto, está pensando en sus necesidades. Así que aquí el contenido que podéis tener en vuestros anuncios, redes, etcétera, porque así en términos generales, en vuestro marketing deberíais tener el contenido para cada etapa del embudo, ¿vale? Porque podéis tener contacto con leads en diferentes etapas y a veces alguien puede pasar directamente al segundo, al tercera etapa, dependiendo de la relación que tengamos con el cliente o, ¿sabéis? A veces una etapa puede durar, no sé, 2 días, a veces 10 segundos, ¿vale? Entonces, eso es muy diferente, muy personal, por eso tenemos que tener contenido para cada tipo de etapa. Por eso, deberíamos también pensar en el cliente y de sus necesidades, responder a las dudas que pueda tener al principio de ese camino. Luego, el contenido demasiado genérico, eso lo veo muy a menudo en las páginas web, en las, no sé, por ejemplo, en Instagram, sí, de las academias, que es todo muy genérico para todo tipo de alumnos y no se centra en, por ejemplo, en adolescentes, en clientes que, no sé, si tenéis cursos, por ejemplo, de inglés y de español en vuestra academia, pues todo es centrado en inglés o en español, pero es muy genérico, ¿no? El cliente no se identifica directamente con él, entonces también pensad en eso. No se segmentan los mensajes, entonces todos reciben el mismo tipo de mensaje cuando ya tienen algún interés y falta de seguimiento, que ese es el problema en cada etapa. Entonces, por ejemplo, alguien llama a la academia porque, bueno, ve que encuentra el número de teléfono, eso podría ser la siguiente etapa, pero a veces sucede también aquí y no le cogen el teléfono y aquí ya termina la historia, porque básicamente la persona busca otra academia de idiomas y llama o escribe a otra academia.
Así que falta de seguimiento o el seguimiento y no su falta es relevante en cada etapa. Luego tenemos personas interesadas. Entonces, ya es la segunda etapa, el interés. Estas ya son las personas que os escriben por WhatsApp, ya rellenan un formulario o ya preguntan, entran de camino, de paseo, entran en la academia y preguntan a ver qué cursos tenéis, si puedo llevarme algún flyer para ver vuestra oferta. Veo que Raúl escribe, a mí me cuesta hacer bien el paso porque me falta tiempo para crear contenido. Lo sé, lo sé, porque siendo directores de academias de idiomas, hay tantas tareas y no solo, o sea, hay que ser responsable de tantísimas cosas, pero hoy os voy a dar ideas de contenido y de cómo hacer una cosa y de una acción sola tener varios tipos de contenido a la vez. Así que en unos minutos os lo cuento, así que espero que sea de gran inspiración también. Y volviendo aquí, cuando alguien nos contacta y estamos pensando en ese seguimiento, pues tenemos que tener un plan, pero adaptado a diferentes buyer personas, a diferentes etapas del embudo. Entonces, ¿cómo respondemos a alguien que pregunta por el curso para niños y cómo le respondemos a alguien que pregunta a un curso para adolescentes? Porque la respuesta en realidad debería variar bastante, ¿no? ¿Qué información enviamos? Porque a veces las academias envían demasiada información o descrita con demasiados detalles. El cliente necesita saber qué pasos debería tomar para seguir con la matrícula, pero los pasos deberían ser súper simples, sin complicarnos la vida. Luego, ¿cómo detectar necesidades? Porque a veces puede pasar que alguien nos pregunta por un curso y vosotros respondéis una cosa muy automática. Estos son nuestros cursos, nuestra academia es así, tal, tal, tal. Lo mejor es sentir, escuchar qué es lo que realmente necesita vuestro cliente, qué tipo de curso realmente hacer estas preguntas, interesaros por vuestro cliente potencial y responder incluyendo estas respuestas a sus necesidades. Es decir, si busca un curso, no sé, muy comunicativo, no respondemos que no somos expertos en la preparación para exámenes, pero decimos que no es, y si tenéis esta oferta, por supuesto, disponible en vuestra academia, pero lo más importante, claro, los alumnos sacan muy buenas notas en los exámenes, pero nos centramos en la comunicación para que el alumno luego, por ejemplo, en el mercado laboral, pueda llevar reuniones internacionales sin problema y sin miedo al hablar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, gracias a ello, construís confianza entre vosotros y vuestros clientes. Vale, seguimos. Aquí algunos errores que cometen las academias son responder demasiado tarde y eso puede pasar porque no tenéis alguna plantilla. Está muy bien tener guardadas varios tipos de plantillas y luego enviarlas a vuestros clientes, pero plantillas divididas por tipos de clientes para que sean personalizadas y no siempre iguales. Luego las respuestas demasiado frías, automáticas, con un poco de aburrimiento y el cliente sabe si alguien llama a vuestra academia es algo importante en la vida de esa persona. Entonces lo que espera es escuchar mucho entusiasmo, ¿sí? Y ver que realmente la academia es un lugar muy acogedor que le espera. Lo de dar demasiada información ya lo he mencionado, lo del seguimiento en cada etapa recordamos que es súper importante y el proceso también. Entonces, si alguien nos pregunta de qué forma contactamos con la persona, qué pasos le enviamos, entonces tener un proceso bien claro para que el alumno no tenga que esperar demasiado, porque recordad que muy a menudo el alumno envía la misma pregunta a tres academias a la vez. La primera que responde, la que envía la mejor oferta, mejor descrita, la más atractiva, la más clara, más simple, digamos, pues elegirá simplemente esa academia.
En siguiente etapa tenemos el momento del deseo. Entonces el alumno, el cliente, siente interés y de hecho tiene ganas de apuntarse en vuestra academia. Ya ha comparado los precios, las metodologías, ya está casi decidido. Así que es el último momento. Igual está dudando un poco, pero aquí en este caso necesitamos resolver cualquier duda. Entonces, igual los precios en vuestra academia son un poco más altos que en las demás, pero el cliente se siente muy atraído por vuestra metodología o por el contacto, por el ambiente que creáis en ese contacto con vuestro cliente potencial. Así que aquí es muy importante mostrar el valor de vuestra academia para no perder ese cliente porque él casi ya ha tomado la decisión, pero necesita asegurarse y necesita sentirse apoyado también en esa última etapa antes de matricularse. Entonces, mi consejo sería no tomarlo como, bueno, como algo muy seguro, ¿sí? Como, sí, va a inscribirse seguro, ya no tengo que pensar en ese cliente porque es muy fácil perderlo en ese momento. Necesitamos cuidarlo hasta el último momento. Si pensamos en algunos errores que pueden pasar en esta etapa, es presionar demasiado, también el cliente lo va a notar, entonces tenemos que darle el espacio, pero también los pasos bien claros que debería hacer. Complicar demasiado el proceso, entonces si el formulario de matrícula tiene 50 campos para rellenar, eso también puede complicarlo y desanimarle al cliente, así que debería ser bastante simple. Presionar, bueno, eso se repite aquí, entonces ya lo hemos hablado, y no cerrar con algo concreto. Eso también suele pasar, que el cliente no sabe cuál es el siguiente paso que debería hacer y no sabe ese paso concreto, qué debería hacer como lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tiene que rellenar el formulario de matrícula, pero no sabe que debería hacerlo durante 2 días porque ya cerráis el grupo y necesitáis confirmar las plazas. Entonces, debería tener como el tiempo y espacio, pero también una fecha determinada para que vosotros, vuestro equipo, por ejemplo, del contacto con clientes no tenga que esperar demasiado para que vosotros lo tengáis ordenado y para que el cliente sepa qué hacer. Luego ya pasamos a la venta, es decir, tenemos a nuestro alumno matriculado y conozco algunas academias que lo hacen súper bien porque al cliente matriculado le envían directamente, por ejemplo, un PDF con la oferta de la academia, o sea, ya no es la oferta, es la descripción, cómo es la academia, qué puede esperar del curso, cómo puede prepararse para el curso. A veces las academias, por ejemplo, envían un material para los padres, como, ¿sabéis? Como un ebook de 10, 20 páginas, cómo motivar a mi hijo a que aprenda inglés o qué hacer para practicar inglés con mi hijo en casa. Pensad qué bien se sienten estos clientes. Se han apuntado a una academia de idiomas, no esperaban recibir un material así, pero sí que lo reciben. O si, por ejemplo, las academias usan la plataforma Langlion, pues también reciben un PDF que les explica qué es la plataforma, qué el padre puede hacer ahí, dónde estará informado de todo lo que está pasando en las clases. Está muy bien hacerlo porque así el cliente directamente ve mucho más valor de lo que esperaba. Entonces está bien sorprender a vuestro cliente en esa etapa porque eso influirá luego en su fidelización también. Y al final tenemos a veces en esos embudos de marketing no aparece esa última etapa, todo termina con la venta. Pero desde mi perspectiva, la fidelización también debería aparecer aquí, porque como lo he mencionado en esa mapa de experiencia de vuestro cliente, tenemos que cuidar de nuestro cliente no solamente antes de la matrícula, pero cuando ya está en nuestra academia, pueden ser
tratos muy pequeñitos, pero en realidad luego influirán en la rematriculación o a que va a recomendar vuestra academia a los demás. Entonces, tened en cuenta siempre esa etapa. A veces añaden una etapa más que será recomendación. Entonces, tipo de tareas que tenemos en cuenta para que el cliente nos recomiende. Sería otro tema para otro webinar, supongo, porque hablaríamos más bien de la satisfacción de clientes y de cómo mantenerla. Creo que ya hemos hablado, de hecho, de eso en alguno de los webinars, pero igual en el futuro volveremos a hablar de ello también. Vale, pues ahora vamos a algunas cosas prácticas que podéis incluir en el marketing de vuestras academias. Y ya habéis mencionado también sobre lo de crear contenido, que puede faltar tiempo para ello, cómo organizarlo en general. Ya sabéis que deberíamos dividirlo, segmentarlo en diferentes tipos de personas que vienen a vuestras academias. Pero por otro lado, también tenéis que tener bien claro o bien claros tipos de contenido que compartís, que creáis. Y pensad bien qué tipo de contenido ya tenéis en vuestra academia o qué falta, qué deberíais crear un poco más. Tenemos tres tipos de contenido, ¿sí? Tenemos el contenido textual, tenemos el contenido gráfico y el contenido vídeo, audio, que yo lo tengo en la misma categoría. Si pensamos en academias de idiomas, pienso que no tenemos que dividirlo. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? El contenido textual es el blog. Sé que puede sonar como una cosa un poco del pasado, pero realmente está volviendo y haciéndose más y más popular hoy en día. ¿Por qué? Porque si escribís artículos, si tenéis algún blog en la página de vuestra academia, de hecho pueden ser algunos artículos que son evergreen. Ese tipo de artículos son los que siempre van a ser actuales, ¿sí? No escribís de las tendencias en el aprendizaje de idiomas en 2026, pero escribís cómo motivarse a aprender un idioma. Ese contenido va a ser siempre actual. Y si publicáis en vuestro blog, eso hace que muchas veces ahí mencionéis vuestra academia. Y gracias a ello, vuestra academia luego aparece en, por ejemplo, resultados de búsqueda de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, ChatGPT se basa, por ejemplo, en los blogs también. Entonces, si tenéis ese tipo de contenido, puede influir en el posicionamiento de vuestra academia en Internet en general. Por supuesto, todo lo que publicáis en redes sociales, si creáis algunos ebooks, lo que ya he recomendado hace un poquito, algunos estudios de caso, es decir, todo tipo de testimonios, entrevistas con vuestros clientes, está muy bien tenerlo bien hecho en vuestra página web, dedicarle el tiempo, porque luego pensad en vosotros, si buscáis cualquier producto, hoy en día leemos opiniones, queremos ver las experiencias de los demás, así que confiamos en realidad en las experiencias de los demás, así que está muy bien tener estos estudios de caso, testimonios bien escritos en vuestra página web. También preguntas y preguntas frecuentes. También es una sección bastante importante porque el chat, por ejemplo, también se basa en esa sección de vuestra página web. Entonces, blog y preguntas frecuentes son como la alimentación, sí, para el chat. Algunas entrevistas con vuestros profes, vuestro equipo, también es algo muy atractivo para vuestros alumnos y todo tipo de boletines que enviáis por correo electrónico. Luego, contenido gráfico, entonces si tenéis algunas infografías interesantes, todo tipo de fotos, presentaciones, banners, memes, GIFs, todo tipo de contenido. Si tenéis ese tipo de contenido en vuestra página web, redes, es el contenido gráfico, entonces podéis pensar de qué calidad es ese contenido. Si todo está bien unido, tenéis los mismos colores que usáis, las mismas fuentes, si hay orden en vuestro contenido gráfico, si miráis en vuestro Instagram como si lo vieseis por primera vez, ¿hay coherencia en todo ello o no?
puede ser algo que os pueda ayudar a la hora de decidir qué mejorar igual en esa búsqueda de leads. Y el contenido vídeo, que sé que nos cuesta más grabar un vídeo, grabar un reel para Instagram, pero esa es la tendencia de hoy en día cuando realmente es lo que más atrae a las personas. Entonces podéis pensar que igual tenéis a los profesores, muchas veces son los profesores de la generación Z, por ejemplo, que no le tienen tanto miedo a la cámara. De hecho, es algo que les gustaría hacer. Pensad que igual tenéis en vuestro equipo algunas personas que a las que les gustaría ocuparse también de esa parte de marketing en vuestra academia. Y si hemos ya resumido algunos tipos de contenido que podéis ir creando en vuestras academias, me gustaría también volver a hablar de vuestra página web, porque si el cliente busca bueno, lo primero es vuestra tarjeta, sí, en Google para que aparezcáis encima de la lista para que el cliente ahí pueda leer las reseñas de otras academias, pero luego entra directamente en vuestra página web. Entonces, quiero repasar con vosotros algunos elementos esenciales de vuestra página web. Así que fijaos, si ahora, en la época de rematriculación y de muy pronto matriculación, si vuestra página web es atractiva y si toda la información incluida ahí es actual, porque muchas veces puedo ver que tenemos en la página web inscripciones 2025-2026. El alumno entra ahí, no encuentra el formulario actual, sale de la página web y busca otra academia de idiomas, ¿sí? Navegación intuitiva. Pensad que entráis imaginaos que sois vuestra buyer persona, un adolescente o un padre que busca un curso para su hijo. ¿Dónde quiere hacer clic? ¿Qué información va a buscar? O podéis mostrar vuestra página web a vuestro compañero, vuestro amigo, que vuestra página web o vuestro negocio y que os dé una opinión sincera o observad qué hace en vuestra página, si realmente sabe qué hacer en la página web o se pierde en algún momento, porque igual ese punto deberíamos corregirlo. Si la página de inicio es impactante, si la información sobre los cursos es bien clara, si tenemos la sección sobre nosotros con vuestras fotos, esa parte debería también estar descrita de forma amistosa, profesional, pero amistosa, porque eso también influye mucho en la percepción de vuestra academia. Testimonios, ya hemos hablado de ello, blog también. ¿Cómo es vuestro formulario de contacto? Si es fácil de usar, si luego los leads que llegan de ese formulario llegan a vuestro correo electrónico, se pierden o si los tenéis bien guardados en vuestra plataforma de gestión. Entonces, por ejemplo, en Langlion está hecho así, que alguien rellena el formulario de contacto, ese contacto pasa directamente a Langlion y el equipo administrativo directamente tiene la tarea pendiente de que tiene que contactarse con esa persona. Si el alumno puede matricularse en línea, si tenéis pruebas de nivel en línea y esas pruebas se corrigen, por ejemplo, automáticamente, si el SEO lo tenéis automatizado. Call to action son los botones que animan ¿sí? a la acción a vuestros clientes. Pues si tenéis muchas veces, ¿sí? Estos botones que ponen, por ejemplo, apúntate en nuestro curso, ¿sí? Reserva tu plaza en ese grupo. Fijaos si se repiten y si el cliente sabe dónde tiene que hacer clic para seguir con la matrícula. Si tenéis enlaces internos, externos, eso significa que vuestra página web aparece en otras páginas web y gracias a ello también el posicionamiento, por ejemplo, en el chat, va subiendo, ¿sí? Entonces está muy unido eso de publicar vuestros enlaces en otras páginas web. Eso muchas veces pasa, por ejemplo, gracias a la colaboración. Si aparecen vuestras acreditaciones, promociones, si tenéis un calendario de eventos,
yo siempre animo a las academias a crear eventos, a promover los eventos, porque eso influye en el ambiente que tenéis en la academia. Pues si los clientes que todavía no forman parte de vuestra academia, porque los clientes actuales lo saben, pero que los clientes fuera de la academia también vean que en vuestra academia pasan muchas cosas interesantes, que no es solo el aprendizaje de idiomas, pero también la oferta cultural es muy atractiva. Si tenéis contenido multimedia, integración con redes sociales o si colaboráis con personas de diferentes países, pues que también la página esté disponible en diferentes idiomas. Sé que es mucha información y de primeras podéis decir, bueno, lo tenemos todo, pero por favor, si queréis modificarlo algo, veis que algo debería mejorar, pues analizadlo con una perspectiva muy diferente, como si poneros unas gafas nuevas, sí, que ven todo de forma muy diferente y ver si realmente quizás hay algo que se podría modificar y mejorar. Y luego también las publicaciones en Instagram, de ello también podría hablar durante 1 hora y media, pero en poquísimas palabras realmente. Si buscáis inspiración, sobre todo, fijaos si vosotros seguís a otras personas en Instagram, pero no cuentas personales, pero más bien de negocios, fijaos por qué seguís a estas personas, en qué tipo de contenido os paráis, qué tipo de contenido os gusta, a qué tipo de contenido le dais un corazoncito, ¿sí? Porque eso es la inspiración, ¿sí? Pues si hay, por ejemplo, detrás de cámaras, sé que eso les encanta a los alumnos ver qué está pasando en la academia fuera del aula o para los clientes potenciales poder echar un vistazo cómo son las clases en esta academia. Conocen nuestro equipo, entonces si en vuestro Instagram realmente hay algunas, por ejemplo, breves entrevistas, puede ser algo muy, sabéis, chistoso, ligero, pero para que la gente pueda conocer cómo es vuestro equipo realmente. ¿Qué opinan vuestros alumnos? Entonces, algunos testimonios, muy relevante. Algo de la historia de la academia. También a la gente le gusta ver cómo empezó todo, qué cambios hubo a lo largo del tiempo. Y eso lo podéis repetir cada, no sé, 20 posts. Podéis volver y contar algo interesante de la historia de vuestro centro. Sobre vuestros valores, pero que sean cercanos, innovativos también. Sobre vuestros recientes logros, cualquier logro pequeñito, incluso de uno de los alumnos que consiguió, no sé, aprender algo que le costaba mucho, que gracias a participar en vuestro curso salió, por ejemplo, al extranjero o aprobó muy bien su examen. Lo de los exámenes sé que aparece mucho en vuestras cuentas, pero hay muchos más logros, más pequeñitos de los que también podéis ir hablando. Algunos momentos especiales, hay muchos en la academia, entonces está bien estar pendiente de esos momentos y publicarlos también en vuestras redes, sobre vuestra metodología, sobre vuestras clases y algunas noticias y novedades. Y hay muchísimos tipos más de los que podéis hacer, pero incluid 1 o 2. Está muy bien crear un calendario de acciones. Decidid si, por ejemplo, publicáis 2 veces por semana, una vez una foto, una vez un vídeo o una vez una descripción de la oferta. Entonces, en vez de hacerlo improvisando, porque muchos de vosotros lo habéis mencionado, cread un plan y a veces está bien hacer menos, pero bien pensado a qué tipo de cliente, que dependiendo en qué etapa del embudo está actualmente, qué tipo de contenido le ofrecemos para que cada uno de ellos encuentre algo para ellos mismos. Y también antes he mencionado que hay alguna forma también muy interesante de atraer nuevos clientes a vuestras academias de idiomas y son los webinars. Colaborando con muchas academias a nivel internacional, voy notando que es algo a lo que más y más las academias se están abriendo hoy en día.
porque es una forma muy buena de posicionaros como expertos en la zona o entre otras academias de idiomas, porque eso directamente los webinars, todo tipo de talleres online para vuestros clientes actuales o potenciales, sobre todo, forma parte de vuestras herramientas más potentes en cuanto al marketing. Podéis captar a muchos leads gracias a esos talleres. Y lo importante es que estos leads van a ser muy bien cualificados, porque si organizáis un webinar, por ejemplo, cuyo título sería, a ver, algo de lo que ya hemos hablado previamente. Por ejemplo, cómo motivar a que mi hijo aprenda inglés en casa, ¿sí? Cómo motivarle a mi hijo. Pues gracias a ello, todas las personas que van a inscribirse a ese webinar van a ser los padres, cuyos hijos aprenden inglés, pero igual están desmotivados, no quieren aprenderlo. Puede ser que estén en otras academias de idiomas, pero que no estén funcionando tanto porque el niño está desmotivado. Entonces, de esta manera ya tenéis un grupo de los leads, de las personas realmente interesadas en vuestra oferta, pero ahí no habláis de vuestra oferta, habláis de lo que le interesa al padre. Entonces, esa pregunta, recordáis, que tiene antes, que tiene en esa etapa del conocimiento, ¿sí? del primer interés. Y luego, así podéis diferenciaros también de otras academias, porque mientras que muchas de las academias hablan en sus páginas web, en sus redes sociales, de descuentos, precios, horarios, plazas, lo que también es importante, no podemos perder esa parte del contenido, pero además podéis ser una academia que explica y enseña, pero enseña mucho más, porque sé que yo recomiendo esa forma de los posts en Instagram en los que, por ejemplo, 10 palabras más útiles durante tu viaje a Inglaterra. Es un post muy atractivo que genera mucho movimiento en las redes sociales. Está muy bien, pero si organizáis un webinar en el que compartís mucho conocimiento, le aportáis mucho valor educativo a, por ejemplo, los padres de los niños o a los adultos que están interesados en aprender un idioma, pues directamente os posicionáis como referentes en el mercado. Y lo que os decía antes en cuanto a lo de crear contenido. Cuando creáis un webinar, eso sí, hay que dedicarle bastante tiempo para prepararos bien, para preparar todo tipo de contenido, necesitáis tener experiencia y conocimiento relacionado con el tema, pero si habláis de la motivación, de cómo organizar el aprendizaje de idiomas, de cómo elegir una buena academia de idiomas, son cosas que sabéis porque lleváis muchísimos años en el mercado. Y para vuestros clientes, para, por ejemplo, los padres, es una novedad. Entonces, si publicáis ese webinar, si lo organizáis, luego tenéis mucho contenido que ya habéis guardado para ese webinar y podéis compartirlo en las redes sociales, en vuestro blog, en vuestros boletines, en algún ebook. Entonces, preparáis una vez muchísimo contenido. Es bastante trabajo, eso sí, pero luego podéis reciclar ese contenido por mucho, mucho tiempo. Y además, gracias a los webinars, y creo que es una de las cosas más bonitas, porque a mí siempre me atraen más estos factores humanos en el contacto con clientes, con otras personas. Así, gracias a los webinars, podéis crear una comunidad, podéis conocer mejor a vuestros clientes actuales, podéis conocer mejor a vuestros clientes potenciales, podéis ver quién se interesa más en vuestros cursos y podéis también segmentarlos y para cada uno de ellos preparar otro tipo de webinar. Aquí, para dejaros algunas ideas, mirad, por ejemplo, podéis organizar un webinar con la pregunta que tiene un cliente al principio. ¿A qué edad debería empezar mi hijo con el inglés? Fijaos, aquí habláis de la enseñanza de inglés para los más pequeños, pero si en vuestra oferta tenéis cursos para niños que tienen 6, 7 años o incluso menores de esa edad, pues perfecto, porque así
educáis a los padres que es posible dar clases a los niños muy pequeñitos y que sí que pueden tener resultados en ese camino. O cómo conseguir que tu hijo hable inglés y no solo haga ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, cómo acompañar a los adolescentes con el inglés. Sí, con el inglés. Muchísimos padres seguramente se hacen esa pregunta. O cómo preparar los exámenes oficiales sin estrés, guía para padres. O podría ser guía para alumnos. O academia, apps o clases online que funcionan realmente. O, por ejemplo, cursos para adultos, cómo volver a aprender inglés después de años. Ahí vais a tener una lista de los leads muy bien cualificados y de las personas adultas que están interesadas en aprender inglés. Y realmente me interesa mucho si os gustaría probar, porque sé que puede ser algo totalmente nuevo para vosotros, pero basándome en mi experiencia de muchos años, sé que es algo que realmente funciona. Y, sabéis, muchas veces los profes participamos en muchísimos webinars educativos. Entonces, eso es como cambiar la perspectiva. Y ahora nosotros, profesores, sí, formar a los padres, formar a los clientes de lo que ellos no siempre saben. Y para las academias, para los directores, para los profesores es algo tan natural, ¿sí? Algo tan obvio. Pues voy a compartir con vosotros, porque ya llevo tanto tiempo hablando y me gustaría activizarlos un poquito. Voy a compartir con vosotros una encuesta que podéis solucionar ahora mismo y podéis responder algunas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿con qué propósito organizáis o planeáis los webinars? Puede ser si aplanáis o con qué propósito podríais en el futuro, ¿vale? Podéis pensar en esa perspectiva también. Siguiente pregunta es si organizáis o planeáis algunos webinars con algún otro propósito. También si en este webinar os he inspirado con algo podéis incluirlo entre estas ideas. También podéis escribir si estáis interesados quizás en alguna demo para explicaros cómo organizar estos webinars. Bueno, eso ya es más bien si estáis interesados podéis mencionar también si preferéis el contacto por teléfono o por correo electrónico también podéis escribirnos directamente. Entonces os doy un poco de tiempo para pensar en ello. Y sí, en el chat también podéis escribir si pensáis que podríais realmente organizar algunos webinars así, porque como os he mencionado, no solo os posicionáis gracias a ello en el mercado como expertos, pero también creáis mucho contenido para el futuro, para vuestras redes, para vuestra página web. Y podéis usarlo por mucho tiempo porque esos webinars pueden formar la parte del contenido evergreen, ¿sí? Entonces, ese que será actual por mucho tiempo. Veo que algunas personas están terminando de solucionar la encuesta, entonces os doy un ratito para terminarlo y volvemos a la presentación. Tenemos aún algunos minutitos. Tengo tantas ideas que compartir con vosotros, pero vamos a resumirlo un poco. Pero pues voy a cerrar la encuesta. Muchas gracias por participar. Vale, pues finalizamos la votación y volvemos a la presentación. Espero que ahora ya la veis, creo que sí. Y el último tema del que me gustaría hablar hoy es la evaluación, porque sé que hoy en el webinar vais a salir espero que salgáis con muchas ideas y vais a pensar cómo lo tenéis ahora en vuestra academia, cómo podríais tenerlo en el futuro. Y muchas veces podéis pensar, bueno, creo que vamos bien de lo que ha hablado Alexandra. Sí, más o menos lo tenemos en nuestra academia, pero es un poquito mejor si sabéis decir, por ejemplo, que en el último trimestre o en el último año hemos subido, por ejemplo, un 12% en retención.
esa información es mucho más clara, es mucho más directa y da mucha más información para vosotros, ¿sí? Si realmente los cambios que habéis involucrado en vuestras academias tienen algún resultado o no, bueno, solo creo que vamos bien, pero no sabemos realmente si, por ejemplo, el número de alumnos va subiendo, va bajando. Y quiero recomendaros algunas formas de cómo evaluar, cómo medir en práctica lo que estáis haciendo. Y en cuanto a la captación de leads, está muy bien controlar el número de leads generados por mes. Entonces, ¿cuántas consultas habéis tenido así en la academia, por ejemplo? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos formularios? Si sabéis decir si ese número va subiendo, va bajando, así podéis ver si realmente, por ejemplo, tenéis más y más personas rellenan los formularios. Gracias a ello podéis ver que más y más personas visitan vuestra página web. Eso va funcionando. O veis que últimamente menos personas rellenan los formularios. Pues también es una información directa de que igual hay que modificar la página web. Igual tiene algo anticuado. Igual necesita ser un poco más moderna, ¿vale? Pero una pregunta así. Elisa ya tiene que acudir a otra reunión. Bueno, perfecto. Gracias por participar y luego te pasaremos la grabación. Luego también controlad, volviendo a la captación de alumnos, qué canales atraen más alumnos, ¿sí? Si son redes sociales, recomendaciones, ¿sí? Creo que de forma intuitiva sabéis decirlo, pero luego muchas veces los números también pueden sorprendernos. Por una parte es la captación, en la que hoy nos hemos centrado sobre todo, pero también tenemos el tema de la retención. Entonces, fijaos qué por ciento de alumnos renueva matrícula curso tras curso. O si hay algunos motivos de baja, ¿cuáles son los motivos? Porque eso también, si lo tenéis guardado en un lugar, tenéis guardada toda esa información, luego será mucho más fácil preparar mejor vuestra oferta. Como en muchas empresas internacionales, en las academias de idiomas también, podéis usar el KPI, que es como indicador clave de rendimiento. Son, en pocas palabras, unas métricas concretas que nos enseñan, nos muestran si vamos en la dirección correcta con el marketing, por ejemplo, de nuestra academia. Y aquí tenéis algunos KPIs más típicos que también podéis intentar medir en vuestras academias. Es decir, el número de matrículas nuevas, aquí he puesto en septiembre, pero por ejemplo podéis medirlo mes por mes, ver qué número tenéis en junio, julio, agosto, septiembre, porque eso también puede indicaros en qué momentos deberíais, por ejemplo, invertir más en anuncios en redes sociales, por ejemplo, o en qué momentos deberíais publicar más contenido, o por ejemplo, en qué época del año organizar un webinar para captar nuevos clientes. Luego también el porcentaje de los alumnos que continúan al año siguiente, si medimos la retención, cada academia debería tenerlo muy bien claro. ¿Cuántos alumnos serían? ¿Qué porcentaje de alumnos? Si va subiendo o si va bajando. También si medís, de eso ya no hemos hablado hoy, pero son dos indicadores también bastante importantes, es decir, la puntuación media de encuestas. Por ejemplo, si es así, por ejemplo, en Lang-Lion, ¿sí? Los alumnos o los padres rellenan las encuestas de satisfacción y gracias a ello sabemos si todos están satisfechos o no, en qué momento, si deberíamos cambiar algo también. Eso está muy bien organizar antes de que termine el trimestre para actuar antes de que el alumno tome la decisión, por ejemplo, de baja. Algo que queremos evitar. Y, por ejemplo, el académico, el porcentaje de aprobados en los exámenes, sé que eso lo medís y lo publicáis en las redes, pero los que no lo hacen, pues también es importante porque luego eso forma el contenido que publicáis en las redes sociales como parte de promoción de vuestra academia. Y para terminar, lo recomendable es no introducir demasiados cambios a la vez,
porque hay que probarlo poco a poco, porque si introducís demasiados cambios de repente, luego no vais a saber qué ha funcionado o qué no ha funcionado. Lo bueno es hacerlo todo paso por paso. Entonces, una acción por semana. Decidid qué acciones deberíais planificar por semana, qué acciones queréis hacer a lo largo del mes. Y luego, muy importante, es algo que evitamos o omitimos por simplemente la cantidad de trabajo que tenemos, pero está muy bien, por lo menos de alguna forma muy general, pero medir los resultados para ver si los cambios que hemos introducido en la academia van funcionando y si no, no nos rendimos porque un post no va a cambiar el mundo, 2 posts no van a cambiar el mundo, un formulario nuevo necesita también un poco de tiempo, pero ajustamos los cambios que hemos introducido, introducimos nuevos cambios y de nuevo planificamos los cambios, las actualizaciones en el marketing en vuestras academias. Y bueno, con eso creo que vamos a terminar poquito a poco. Si estáis interesados en cómo Langlion, como la plataforma, ayuda en todo ese proceso, ayuda voy a compartirlo en el chat también, si queréis ver cómo podéis gestionar todo el trabajo académico, administrativo, también de marketing, desde un solo lugar sin usar demasiadas herramientas, pero para que también vuestros clientes tengan a mano toda la información relacionada con los cursos en una aplicación móvil, pues os animo a contactar con nosotros. En el chat he publicado un enlace. Aquí podéis simplemente reservar una reunión con nosotros y en realidad podemos hablar de 2 cosas. Por una parte, por supuesto, podemos mostraros cómo es la plataforma Langlion, pero también podéis usarlo como forma de contacto conmigo y si de alguna manera buscáis más inspiración o queréis hablar de cómo lleváis todos estos temas en vuestra academia y queréis, sabéis, simplemente algunos consejos más personales, pues estoy aquí a vuestra disposición, podéis contactar con nosotros. Y de verdad, estaré yo, como mi equipo y yo estaremos encantados de ayudaros con cualquier cosa que sea. Muchísimas gracias por vuestra participación, por todos los comentarios que habéis compartido. Me ha gustado mucho leeros y tener un poco de contacto con vosotros por el chat. Muchísimas gracias también al equipo de Click Meeting por la invitación y por teneros aquí. Y bueno, espero que nos veamos en el futuro. Para contactar conmigo directamente podéis escribir a info@langlion.com y recibiré este correo también. Así que creo que es lo más fácil para ponernos en contacto. Muchísimas gracias, que tengáis una buena semana y muchos leads muy bien cualificados en vuestras academias. Hasta la próxima. Chao, chao.